7 de la mañana con 2 minutos. Decía, doctor, en la resolución, la sala le recuerda a la Asamblea que no puede estar exenta de supervisión constitucional. Es decir, la sala le dice, voy a estar supervisando las decisiones que tomes a la Asamblea Legislativa, porque si no se va a convertir en se convertiría en un suprapoder. Nació en la Asamblea Legislativa una posición, yo creo que por mala asesoría a la presidencia de la Asamblea, en donde se dijo que el acto de elección de los magistrados no podía controlarlo la Sala de lo Constitucional vía un proceso de inconstitucionalidad, porque no es ley, no es un decreto ley que tenga las características de generalidad, de abstracción, y entonces, como no es ley, como no es norma, que efectivamente el acto de elección no es norma, no es ley, no podía controlarlo y que se debería de revocar, y así lo pidieron. La sala en la sentencia le recuerda a la Asamblea Legislativa y a todos que los actos públicos, no pueden haber actos públicos exentos de control, y mucho menos de control constitucional. ¿Qué ocurre con la elección de los magistrados del 24 de abril? En realidad lo que se ha hecho allí es una interpretación y una aplicación directa de la Constitución. Desde el momento que es un acto en el cual se interpreta y aplica directamente a la Constitución, es un acto que se puede controlar. De no existir ese control constitucional establecido por nuestra Constitución o nuestras constituciones, y especialmente la del 83, que creó la Sala de lo Constitucional, de no existir ese control, dice la sentencia, ustedes, Asamblea, serían un superpoder. Y cuando ustedes dicen en un comunicado, mal asesorado el presidente, yo no culpo a la Asamblea Legislativa, ni siquiera al FMLN, sino que yo responsabilizo a Su Majestad el Emperador Otón I. Si ese es un acto de emperador, es decir, este es el primer órgano del Estado y le pongo el pie encima. Y usted respete lo que yo le digo, tal y como le digo, y en el momento que se lo diga, aunque viole la Constitución. Eso es un dictatorial, un espíritu dictatorial que yo espero que se le baje un poquito al presidente de la Asamblea Legislativa para que tenga una mejor relación con todo el cuerpo legislativo y que no trate de manchar con sus actos al resto de la Asamblea, porque no es cierto que sea la Asamblea, es él y su asesora. Seamos muy claros y responsabilicemos a quien realmente lo tiene. Él señaló que habían actos que no se podían controlar. Inclusive recordó una sentencia que pusimos en 1995, cuando Quirigualdo Salgado interpuso un recurso porque la elección se había hecho 23 días después del 1 de julio, y dijo, esto es inconstitucional. En aquel momento, y lo leyó en la Asamblea, en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Derecho, el presidente de la Asamblea leyó cuando nosotros dijimos que esa demanda la declaramos inadmisible por varias razones, pero dijo, él ya había resuelto, dijo el doctor Hernández Valiente, un caso igual sí, y dijimos que no era controlable por nosotros porque no era serio. Es decir, que llegue una persona y diga, mire, como ya pasaron los 15 días, usted se vuelve inconstitucional. Eso no es serio. Pero lo que no dijo él es que habíamos dicho todavía más que eso. Tampoco nos excusamos de conocer de nuestro propio acto de elección, porque si nos excusábamos, tendrían que, como fue una elección de 30 magistrados, 15 propietarios y 15 suplentes, si nosotros, propietarios de la Sala de lo Constitucional, nos excusábamos, el mismo vicio arrastraba a nuestros suplentes y al resto de la Corte. Entonces no hubiera habido quien conociera del caso. Es una rueda de caballitos. Total. Y entonces hubiera sido un borrón para todos. Entonces dijimos, no, tengamos el valor de no excusarnos, razonemos nuestra resolución, y así lo hicimos y conocimos y dijimos inadmisible. Este era un caso porque faltaba la seriedad, y yo creo que Kirio, si lo está escuchando o viendo, se reirá cuando vea que realmente no fue serio. Aquello no fue serio. En ese momento ustedes lo catalogaron como un tema político, sí, y no de competencia, de jurisprudencia. Sí, es que efectivamente, y faltó de seriedad, porque el transcurso del tiempo no es un motivo para invocar una inconstitucionalidad.
Ya, bueno, ahí queda respondida la pregunta que hacía Natalie Auerbach precisamente sobre esto. Además, la sala también declaró improcedente la demanda que se hizo en contra de la elección de los magistrados en el 2009. Y esto es porque ellos se convierten también en juez y parte, doctor. Dijeron que era improcedente admitir esta demanda. Sí, yo realmente esa inadmisión no la he leído más que por referencia en los periódicos. Yo creo que la fundamentación va a ir encaminada por el mismo lado. Si no hay una apariencia de buen derecho, así lo llamamos nosotros, en el acto, en una solicitud de inconstitucionalidad, la sala puede rechazarla porque no hay una apariencia de buen derecho. Y ahí me parece que no la había. Estos sindicatos... La justificación, si no mal recuerdo, era porque se había elegido de una lista que no era la presentada por el Consejo Nacional de la Judicatura. Efectivamente, el artículo 186 ya recordé, el artículo 186 de la Constitución establece que se tienen que elegir de la lista. Exacto. Que presenta el Consejo, en donde va el Consejo y la FEDAES. Y la FEDAES, exacto. Efectivamente, tengo la impresión de que tanto el magistrado Belarmino Jaime como el magistrado Rodolfo González no estaban en la primera lista, pero en la primera lista estaban dos que salieron por la autopostulación, si usted recuerda, y al quedar esas dos vacantes se completó la lista. La Constitución y la ley del Consejo no hablan herméticamente de cómo tiene que ir la lista ni si se puede reformar o no, y la lista se modificó. Que no estaban en la lista original era cierto, que estuvieron en la lista complementaria es cierto, pero era la lista. O sea, es obviamente carente de base porque ahí está la lista de los archivos de la Asamblea. Ya, doctor, por otra parte, también se ha conocido, y si no mal recuerdo fue el martes al final del día o ayer miércoles, que la Sala de lo Constitucional también admitió otra demanda de inconstitucionalidad por la elección del Fiscal General de la República, que también se dio cuando se eligió a los magistrados de la Sala los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el pasado 24 de abril. Los argumentos, entiendo, los mismos, el hecho de que se eligió al fiscal con un tiempo demasiado adelantado, no dejando que la nueva legislatura hiciera las deliberaciones necesarias para la elección de este funcionario de segundo grado, además de que no se había hecho como el análisis exhaustivo y la convocatoria exhaustiva para que las personas idóneas fueran convocadas y fueran ingresadas en este proceso. Yo creo que en el caso del fiscal existe aparentemente la misma causa de pedir. No conozco la demanda. No he podido leer la demanda contra la elección del fiscal Astor Escalante, quien entraría a fungir en septiembre. Exacto. Y que fue electo el 24 de abril precisamente por las mismas razones, para que la conformación de la Asamblea fuera distinta a la que es ahora y allá se pudiera elegir por distintos actores legislativos que la conformación que tiene ahora la Asamblea. Que ¿volvemos a los intereses políticos? Lo mismo. La causa de pedir es la misma, las razones son las mismas, los fundamentos son los mismos. Es previsible que las sentencias se vayan en el mismo sentido. Ahora bien, la persona que fue electa como fiscal ha respondido a intereses de la derecha de este país, incluso fue abogado de la Asociación Nacional de Empresas Privadas. Sin embargo, tuvo los votos de partidos no precisamente identificados con la derecha, sino que del partido FMLN, del partido Gana, del Partido de Concertación Nacional. ¿Qué lectura se le da a esta situación? Que antes no se había visto, cuando tradicionalmente pues las personas que son electas tienen alguna identificación con los partidos que yo creo las apoyan. Yo creo que el nombre Astor Escalante no debería tener absolutamente nada que ver con este proceso constitucional. Es decir, igualmente Astor quedaría en su honor y buena fama, pero que ahora ha sido electo por los otros, con quienes no ha participado en política de alguna manera, pues no, para mí no tiene una lectura jurídica, sino que política, y prefiero no hacerla porque le tengo aprecio y no sería como una crítica
porque fue electo por un sector político al cual no pertenece. Ahora bien, doctor, el hecho que se haya hecho este llamado a enviar currículums, porque así se escuchó y se dijo, de una manera apresurada por parte de la Asamblea Legislativa, si no mal recuerdo incluso con dispensa de trámite, se aceptó esta situación para que la gente, para que los abogados que quisieran ser fiscal general de la República acudieran a la Asamblea Legislativa con sus currículos y ser analizados, ser cuestionados al respecto. ¿También no es cuestionado este movimiento de la Asamblea? El proceso también tiene, creo que en el caso del fiscal hubo un poquitito más de análisis, lo vimos en los medios de comunicación, se comentó. Porque hubo entrevistas. Hubo entrevistas, pero unas entrevistas de 5 minutos o de 3 minutos, absolutamente insuficientes, como que usando un término muy salvadoreño, como que solo hicieron el mate, sin que en realidad haya habido seriedad en la entrevista y la gente haya demostrado ser idóneos para desempeñar el cargo. Ahora, el análisis exhaustivo debería ser parte de todos estos nombramientos, doctor. Desde luego, y público. Tenemos que darnos cuenta. En cualquier país del mundo están las audiencias de postulación de candidatos, en donde el candidato se sienta frente a sus electores y pasa días. La magistrada Montoya de la Suprema Corte de los Estados Unidos nos comentaba que ya pasó 4 meses siendo interrogada por el Senado y el Congreso. O sea, no es tan fácil elegir un funcionario y manifestarse por su idoneidad. Entonces, la idoneidad no solo hay que meterla en la gaveta de mi escritorio, sino que tiene que participar lo que se encuentre a todo el pueblo salvadoreño, que es a quien se debe la Asamblea. Tiene que haber, como tú dices, más profundidad en el análisis. Ahora, de idoneidad. Doctor, ¿qué tanto la población ha presionado para que este tipo de elecciones sean totalmente diferentes? Ahora la sociedad civil se expresa, está este movimiento Aliados por la Democracia, por ejemplo, pero también hay otros movimientos que constantemente, y hoy con el ingreso de las redes sociales a los medios de comunicación, también la gente se expresa continuamente y desaprueba muchas formas, muchas metodologías que han establecido tradición de cómo hacer las cosas. ¿Qué tanto esta presión social está haciendo que las cosas cambien y que los funcionarios se apeguen a la Constitución y tomen las decisiones como deben de tomarse? En el caso de esta sentencia, yo creo que aquí los protagonistas han sido la Sala y la Asamblea, pero desde luego la Constitución ha venido siendo apoyada y la Constitución es el instrumento de paz social con el que más se está jugando hoy en día por parte del ciudadano. La presión social que ha habido, la facilidad de los medios de comunicación a través de las redes sociales, desde luego influyó. Tienes que recordar el decreto 743 que tuvieron que revertirlo gracias a la presión social. La presión social no se pudo soportar y tuvieron que revertirlo. Y ahí habían metido la pata, no solo la Asamblea de aquel momento, o diputados de la Asamblea, sino hasta el presidente de la República. Y se revirtió todo y ahora pues todos estamos en paz. Pero gracias a la presión social que hace conciencia, forma conciencia en los funcionarios y afortunadamente han logrado imponer su criterio vía la fuerza que tiene el ciudadano solo, porque ni siquiera diríamos que es la sociedad civil. Allí son los ciudadanos que se manifiestan gracias a la oportunidad que ustedes, medios de comunicación, nos brindan y todos venimos en lo individual a tratar de formar opinión, de encauzar pacíficamente la solución de las problemáticas que se dan en el área pública, en donde están los servidores del Estado. Cualquier función pública que se desarrolla por cualquier funcionario es de servicio y eso ya lo está entendiendo el funcionario y esta sentencia habla muy fuertemente a la Asamblea cuando le dice usted no es un suprapoder. ¿Qué es lo que ocurre? Mal asesorado el presidente Reyes, porque se está pensando que este es un país europeo. Esta no es Italia, esta no es Inglaterra, esta no es Alemania, en donde son regímenes parlamentarios. La máxima autoridad, el primer poder del Estado en Europa es el Parlamento. Aquí no. Aquí la Constitución dice que los 3 poderes son exactamente iguales y funcionarán de la forma más armónica posible y no le da la categoría de primer poder del Estado en ninguna
parte de nuestra legislación, desde constitucional para abajo, a la Asamblea como pretende el emperador. Para cerrar este capítulo, ¿los políticos estarán entendiendo este mensaje de la población? Esperemos que sí, esperemos que sí. Reitero que la necesidad de los partidos políticos es indiscutible, pero tiene que imponerse también la racionalidad, tiene que imponerse también el respeto a la ciudadanía. Que lo están entendiendo, yo pienso que sí. Que los expresen así, pienso que no, porque son políticos y no pueden aceptar una derrota. Bueno, hacemos pausa a las 7 de la mañana con 18 minutos, regreso con preguntas, comentarios de ustedes, amigos televidentes. También hay otro tema que tocar en torno a la supuesta demanda por abuso intrafamiliar de parte del diputado Rodrigo Samayoa en contra de su esposa. Regreso con eso al regresar.